Con el pasar del tiempo, mi situación comenzó a mejorar. Estoy ahora enseñando a un creciente número de estudiantes. Muchos son trabajadores de cuello blanco, que después de su día de trabajo vienen a mi dojo para practicar un par de horas. Ansiosos de aumentar sus conocimientos de Karate-Do y para perfeccionar sus técnicas, son muy entusiastas. Y estoy muy agradecido con ellos porque hicieron que el arte se conociese más y más entre la gente de todas las formas de vida. También los universitarios comenzaron a interesarse por el karate, con Keiyo a la cabeza. Un día, el profesor Shinjo Kazuya, del Departamento de Idioma Alemán y Literatura, vino a mi dojo con un par de miembros de la facultad de Keiyo y varios estudiantes que querían aprender karate. No mucho después de esto, la universidad formó un grupo de estudio del karate integrado por miembros de la facultad y estudiantes. Este fue el primer grupo de esta clase que se estableció en la Universidad de Tokio. Ahora, además de enseñar en mi propio dojo, hago visitas regulares a Keiyo para dar instrucciones sobre el arte. Seguidamente, estudiantes de otra universidad, Takushoku, que no estaba lejos del albergue, también vinieron a aprender. En uno de esos días de actividad creciente, un caballero espléndidamente vestido apareció en el albergue acompañado de un joven con uniforme de estudiante. Me pidió que le diese una breve demostración de karate, después de la cual el joven dijo entusiasmado que tenía intención de estudiar el arte. Resultó ser Kichinosuke Saigo, miembro de una familia aristocrática que después de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado en el Parlamento. Según recuerdo, el joven caballero era en ese entonces un estudiante del colegio Pierce. Sin embargo, eligió como residencia el alojamiento de Tongonkan, que estaba cerca de mi dojo, debido a que había decidido pasar todo el tiempo posible practicando karate. Cuando le dije al propietario del Tongonkan que él era un huésped aristocrático, se sorprendió mucho, y rápidamente convenció al joven caballero para que se mudase a otro alojamiento en Myogadani, diciéndole que lo consideraba más limpio y adecuado para el hijo de un noble. Desde este segundo alojamiento el joven viajaba diariamente al colegio Pierce y a mi dojo. Después del interés demostrado en Keiyo, y luego en Takushoku, el número de estudiantes de varias escuelas de Tokio pareció crecer sin límites. Recuerdo entre otros, jóvenes de Waseda, Hosei, Colegio Médico Japonés, Universidad de Comercio de Tokio y Universidad de Agricultura de Tokio. Se establecieron al mismo tiempo grupos de estudio de karate en varios institutos de alta enseñanza. Uno se formó en el Colegio Nikkaido de Educación Física, y fui invitado a dar clases de karate en las academias militar y naval. Y debo agregar que estuve muy gratificado al recibir las visitas de padres de chicos que estudiaron conmigo. Ellos me agradecieron que por la instrucción de karate que recibieron sus hijos, se volvieron fuertes y saludables. Ahora tengo poco tiempo para limpiar habitaciones y jardines y tampoco tengo una necesidad imperiosa de hacerlo. En efecto, un día vino a verme el dueño de la casa de empeño, que había sido tan generoso, y me dijo: hacía tanto que no lo veía que pensé que estaba enfermo. Me alegro de verlo tan sano y saludable. Durante todo este tiempo mi mujer estuvo en Okinawa, sin embargo, mi hijo mayor vino a Tokio antes que yo, y mis dos hijos menores vinieron después de mi llegada. Yo decidí no volver a Okinawa hasta cumplir mi misión, y a pesar de las dificultades podría haber mantenido a mi familia en Tokio, pero esto no pudo ser. Cuando le escribí a mi mujer para que viniera, ella se negó rotundamente. En la religión okinawense, la veneración de los antepasados es un elemento muy importante, y mi mujer, una devota budista, no podía concebir la idea de cambiar la tumba de nuestros antecesores a un lugar desconocido. En respuesta a mi requerimiento, me dijo que era su deber permanecer en Okinawa para atender sus obligaciones religiosas. Ella me decía que yo debía concentrar mis esfuerzos en mi trabajo. Viendo que no había forma de que cambie de idea, estuve de acuerdo, aunque fueron muchos años de separación. Mi primer libro. No hacía mucho que había llegado a Tokio cuando Hoan Kosugi, el pintor, me invitó a escribir un libro de referencia sobre el Karate-Do. Este no iba a ser un trabajo fácil porque, como ya expliqué, no había material disponible en Tokio y tampoco en Okinawa. Así que comencé escribiéndole a los maestros Asato e Itosu y a otros amigos y colegas en Okinawa, para que me enviasen cualquier información e ideas que tuviesen sobre el Karate-Do. Pero por supuesto, cuando comencé a escribir el libro, tuve que confiar casi totalmente en mi experiencia personal durante los días en que me entrenaba y practicaba el arte en Okinawa.
Los 5 capítulos son: ¿qué es el karate? El valor del karate, entrenamiento y enseñanza del karate. La organización del karate, fundamentos y kata. En el apéndice del libro, discuto las precauciones que debe tener un karateca cuando practica el arte. Para darle una idea al lector de cómo sentía el karate en ese momento, les reproduciré aquí una breve introducción que escribí en ese primer libro mío. Dentro de la profundidad de las sombras de la cultura humana, acecha la semilla de la destrucción, así como la lluvia y el trueno siguen en el comienzo de una tormenta. La historia es la historia del levantamiento y caída de las naciones. El cambio es un mandato del cielo y de la tierra. La espada y la pluma son tan inseparables como las dos ruedas de un carro. Así, un hombre debe abarcar ambos campos si quiere ser considerado un hombre de talento. Si es demasiado complaciente, creyendo que durará siempre el tiempo bueno, puede un día ser sorprendido por terribles diluvios y tormentas. Así, es esencial para todos nosotros prepararnos cada día de cualquier emergencia inesperada, para recordar días difíciles en días pacíficos y entrenar constantemente el cuerpo y la mente, está la guía espiritual y el carácter del pueblo japonés. Este libro goza de amplia popularidad y fue editado nuevamente 4 años después por Kobundo en una forma revisada, con el pequeño cambio de Renten Goshin Karate Jitsu, afirmación de la fuerza de la voluntad y de la defensa propia a través de técnicas de karate. Mi siguiente libro, llamado Karate Kyohan, fue publicado en 1935 y trata principalmente de los distintos tipos de kata. Este libro fue diseñado por Joan Kosugi. Varias revistas semanales y mensuales también se empezaron a interesar por el karate, y mientras que algunos escritores tratan de presentar la verdadera imagen del karate-do, otros prefieren hacerlo en forma sensacionalista. En el apéndice de mi primer libro, cito un artículo que apareció en un periódico de Tokio en el cual el autor dice: el propósito del karate es tener un cuerpo fuerte. Es también un arte de defensa propia. Un karateka bien entrenado es capaz de levantarse desde la posición de sentado y hacer pedazos el techo de una habitación con una patada, de romper un tronco de bambú con una mano, de romper 2 o 3 gruesas tablas con un solo golpe de puño, de romper una gruesa cuerda con un golpe, o de destrozar una roca con sus puños, o muchos otros hechos de fuerza sobrehumana. Ciertamente, estos hechos están más allá de la capacidad humana. Milagroso es la única palabra que puede describirlo. Como hemos visto, no todos estos hechos están más allá de la capacidad humana, y describirlos como milagrosos es absurdo. Lamento decir que esta es la forma en que mucha gente considera actualmente al karate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.